Queridos amigos, nos preparamos a la venida de nuestro Salvador en medio de nosotros. La encarnación, uno de los misterios más importantes de nuestra vida cristiana, supeditada ciertamente a la resurrección. En esta novena, es decir, el camino de perfección que nos pide el Señor, meditamos los 9 días sobre el bien común, la propuesta de nuestros obispos del Paraguay. Vamos a iniciar este momento de oración que le dedicamos en familia principalmente, pidiendo la protección de Dios. Y este gran milagro, Dios mismo, que se encarna y que entra en nuestra historia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos amigos, en este quinto día de nuestro novenario, preparación para el nacimiento de Jesús, nuestro tema a reflexionar y a rezar es sobre la economía humanista y solidaria. La economía humanista y solidaria es un enfoque económico que prioriza el bienestar de las personas y el planeta sobre el lucro y la acumulación de riquezas. Basado en valores como la solidaridad, la justicia, la equidad, la sostenibilidad, sirve a las personas promoviendo la cooperación y la ayuda mutua, la distribución de manera justa de los recursos y oportunidades a todos los integrantes de este planeta. Oración inicial. Dios de amor y justicia, en este tiempo de Adviento te pedimos que nos ilumines para que podamos construir una economía que priorice el bien común y la solidaridad entre todos. Que la encarnación de tu Hijo Jesús nos inspire a amar y a servir a los demás, a trabajar juntos por una economía más justa, equitativa y sostenible. Que la economía, Señor, sea un instrumento de amor y servicio, y que podamos construir un mundo donde todos tengan acceso a lo necesario para vivir con dignidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Elevemos nuestras oraciones al Señor. Por los líderes y gobernantes, para que promuevan políticas económicas justas y equitativas y acabe toda corrupción. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los empresarios y trabajadores, para que trabajen juntos por una economía más justa y sostenible. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los más desposeídos y los pobres y marginados, para que sean atendidos y apoyados en sus necesidades. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oración final. Dios de amor y de justicia, en este tiempo de Adviento te pedimos que nos ayudes a vivir la economía humanista y solidaria como nos piden los obispos del Paraguay, inspirados en la encarnación de tu Hijo Jesús. Que nuestra economía sea un reflejo de tu amor y servicio y que podamos construir un mundo más justo, equitativo y solidario. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.